Tengan buenas tardes, jóvenes de segundo año de bachillerato comercial. Este día, viernes 14 de agosto del año 2020, dentro de nuestra especialidad en la materia de práctica contable número 2, vamos a trabajar en el tema estado de cambios en el patrimonio. Es un gusto para mí dirigirme a cada uno de ustedes. Les saluda su profesor, don Mario Martínez. Este día, este tema que vamos a trabajar es muy importante porque nos acerca cada vez más a la realidad que se vive en las empresas salvadoreñas en la parte administrativa y contable. A lo que yo me refiero con esto es de que en la práctica, en la vida real, en las empresas y de acuerdo a la normativa que rige la contabilidad, que son las normas internacionales de información financiera, nosotros encontramos y nos damos cuenta que los estados financieros básicos de una empresa son 4. Número 1, el balance general o estado de situación financiera. Número 2, el estado de resultados. Número 3, el estado de cambios en el patrimonio. Y número 4, el estado de flujo de efectivos. Esos son los 4 estados financieros básicos de una empresa. Entonces, es importante que ustedes también sepan cómo se trabaja este estado financiero, porque por lo regular en bachillerato, en muchas instituciones, solamente se trabaja, solamente se maneja el balance general y el estado de resultados, ¿verdad? Pero como nosotros queremos de que usted se prepare lo mejor posible en la parte comercial, vamos a trabajar en este estado financiero. Como introducción podemos decir lo siguiente. El estado de cambios en el patrimonio es uno de los 4 estados financieros básicos que se elaboran a partir de la información contable. Además, el estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar, fíjese bien, las variaciones que sufran los diversos elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar cada una de las variaciones, cuáles fueron sus causas, cuáles son sus consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla, puesto que son pocos los elementos que lo conforman. Y todo se reduce a determinar una simple variación. De todos los estados financieros básicos de una empresa, quizás el estado de cambios en el patrimonio, dicho de una manera coloquial, es el más pequeñito, el más chiquitito, el más fácil de elaborar. Porque a la hora de elaborar el estado de cambios en el patrimonio, usted lo elabora en base a otros estados financieros que ya están elaborados. Fíjese bien, para elaborar el estado de cambios en el patrimonio, la información que usted va a ocupar para elaborar este estado financiero, usted la va a ir a traer, la va a extraer, la va a obtener de otro estado financiero que ya está elaborado.
Y lo único que usted va a hacer es trasladar esa información a esta estructura del estado de cambios en el patrimonio, para que nos vayamos ubicando. El estado de cambios en el patrimonio explica cómo ha cambiado la composición patrimonial de una entidad. La emisión de acciones o la distribución de utilidades son algunas de las causas de los cambios en el patrimonio. En el estado de cambios en el patrimonio se debe explicar las causas de cada una de las variaciones que han sufrido las cuentas patrimoniales de una entidad de un periodo a otro. Las variaciones en el patrimonio pueden deberse a diversos motivos, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: movimientos en el capital social de la entidad, cambios en las partidas del otro resultado integral, hacer una distribución de utilidades. Todo eso tenemos que irlo explicando para que nos vayamos ubicando, y vayamos aterrizando en la elaboración de este estado de resultados, de este estado financiero, perdón, para que nos vayamos ubicando y aterrizando en la elaboración de este estado financiero que se llama estado de cambios en el patrimonio. Le voy a dar algunos tips, como dicen. Fíjese bien. La información para elaborar el estado de cambios en el patrimonio, ¿usted de dónde la va a sacar? Usted la va a obtener de otro estado financiero que ya está elaborado. ¿Cuál es ese estado financiero que ya está elaborado? Solo fíjese cómo se llama este estado financiero que estamos elaborando ahorita. Estado de cambios en el patrimonio. Ahora yo le hago una pregunta a usted. El patrimonio de una empresa, ¿cómo se llama el estado financiero en el cual yo encuentro reflejado el patrimonio de una empresa? La respuesta es en el balance general, en el estado de situación financiera. Entonces quiere decir que para elaborar el estado de cambios en el patrimonio, usted va a tomar como base el balance general, el estado de situación financiera de la empresa. El estado de situación financiera de una empresa está dividido en tres partes. Primero está el activo, luego está el pasivo y luego está el capital. El patrimonio neto, llamémoslo. Primero está el activo, luego el pasivo y luego el patrimonio neto. Entonces, las cuentas que forman el patrimonio neto de una empresa y que está reflejado en el balance, esas son las cuentas que usted va a ocupar para elaborar el estado de cambios en el patrimonio. ¿Sí? Y lo que usted va a hacer es que las cuentas que aparecen en el patrimonio neto de una empresa y que están reflejados en el estado de situación financiera, ese detalle de cuentas que forman el patrimonio neto, usted lo que va a hacer es que lo va a trasladar, ese detalle de cuentas, aquí en el estado de cambios en el patrimonio. Y otra cosa que tiene que tomar en consideración es que acuérdese que este estado de cambios en el patrimonio lo que busca, decíamos, era mostrar los cambios y las variaciones que han tenido las cuentas que forman el patrimonio neto de una empresa. Entonces yo, para determinar cambios y variaciones que una cuenta ha tenido en un periodo determinado de tiempo, debo de tener dos parámetros para hacer una comparación. Y esos dos parámetros para hacer la comparación van a ser dos estados de situación financiera. Usted deberá tomar usted deberá de tomar el estado de situación financiera de una empresa al 1 de enero
y el estado de situación financiera de la empresa, de la misma empresa, al 31 de diciembre. Fíjese bien, usted debe de tomar el balance de la empresa con el cual inició el año y el balance de la empresa con el cual finalizó el año. Y allí tiene que comenzar a hacer usted la comparación de cada una de las cuentas que forman el patrimonio neto de la compañía. Esos cambios y esas variaciones van a quedar reflejadas en el estado de cambios en el patrimonio. Los cambios y las variaciones de las cuentas que forman el patrimonio neto de la empresa van a quedar reflejadas en el estado de cambios en el patrimonio. Y allí va a quedar reflejado si cada cuenta ha tenido un aumento o cada cuenta ha tenido una disminución. Y en el estado de cambios en el patrimonio tenemos que ir un poquito más allá, en el sentido de que cada uno de esos cambios, modificaciones, variaciones que han tenido cada una de las cuentas del patrimonio neto de una empresa, tenemos que explicarlas. Y esa explicación tiene que ir en función de cuáles fueron las causas que generaron esos cambios, esas variaciones, ya sean aumentos o disminuciones, porque esa es información clave e importante para la empresa para efectos de tomar las decisiones oportunas que le permitan que la empresa tome el rumbo adecuado y correcto para que siempre la rentabilidad que las operaciones de la empresa va dejando cada año sean las que nosotros esperamos. Entonces, usted aquí está viendo un ejemplo de cómo se elabora el estado de cambios en el patrimonio. Si usted se fija, el formato es bien sencillo. Únicamente lleva 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y en el ejemplo únicamente está reflejado 4 cuentas, pero el número de cuentas no es fijo, sino que va a variar dependiendo del número de cuentas que formen el patrimonio neto de una empresa y que estén reflejadas en el balance general. Acuérdese que aquí en la columna de cuentas, usted lo que va a reflejar es, como lo dice la palabra, el título, el detalle de todas las cuentas que forman el patrimonio neto de una empresa y que están reflejados en el balance, en el estado de situación financiera. Y vamos a ir anotando, ¿verdad? En primer lugar, según el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el saldo que tenía cada una de las cuentas. Para efectos del ejemplo que estamos viendo en pantalla, estos datos han sido tomados de un balance en donde el patrimonio neto estaba formado únicamente, ¿verdad?, por 3 cuentas: capital social, reserva legal y la utilidad. Entonces lo primero sería escribir el saldo al 2 de enero que tenía la cuenta capital social, reserva legal y utilidades. Y como estoy escribiendo el saldo que tenían esas cuentas al 2 de enero, quiere decir que esos valores los he tomado del balance inicial de la empresa. Luego, escribo el detalle de el valor que tenía la cuenta reserva legal y utilidades del ejercicio. En la segunda y tercera cuenta he escrito el saldo que tenía la cuenta de reserva legal y utilidades del ejercicio. ¿A qué fecha? Tendría que ser
al 31 de diciembre. Porque en el balance final de la empresa yo tengo que reflejar esos montos y porcentajes que la ley me exige que debo de establecer. Y luego, en la última cuenta, establezco el saldo al 31 de diciembre. Fíjese bien, saldo al 31 de diciembre. Eso me dice de que esos saldos los estoy tomando del balance final de la empresa, que esté tomando como referencia para trabajar. Entonces debo de registrar el saldo que las cuentas del patrimonio neto, capital social, reserva legal y utilidades tenían, según el balance, al 31 de diciembre. Y comenzamos a totalizar. Entonces, así es como se debe de trabajar el estado de cambios en el patrimonio. Y luego de tener aquí bien identificados los cambios que han habido, yo tengo que comenzar a dar las explicaciones. ¿Sí? Y le pongo un ejemplo. Imagínense que nosotros en el estado de cambios en el patrimonio estamos diciendo que la empresa inició con un capital de $20,000, pero finalizó el año con un capital de $40,000. Allí ha habido un cambio en el patrimonio, un cambio en una de las cuentas del patrimonio de la empresa. ¿Cuál puede ser una explicación de ese cambio, de esa variación? Una explicación puede ser de que los socios de la empresa decidieron inyectarle capital a la compañía para que crezca. Ahora, un ejemplo, todo lo contrario. Imagínense que en la cuenta de capital social se diera el caso de que nosotros iniciamos el año con $10,000, pero terminamos el año con $8,000. Ha habido un cambio, una variación, una disminución en el capital social de la empresa. ¿Cuál podría ser una explicación para eso? Una explicación podría ser de que los socios de la empresa han tenido una distribución de utilidades. Porque acuérdense que en la empresa, al final del año, cuando la empresa obtiene utilidades, luego de que la empresa ya cumplió con todas sus obligaciones, el capital de la empresa, lo que ha quedado, las utilidades se reparten entre los socios. Entonces, al haber una distribución de utilidades, obviamente el capital de la empresa va a disminuir, ¿verdad? Entonces, nada más sería como un ejemplo para que tomemos como referencia cuál es el análisis, la interpretación que debemos de darle a los números que estamos reflejando en el estado de cambios en el patrimonio de una empresa. Bueno, espero que estas aclaraciones hayan sido de utilidad para usted. Nos vamos a seguir viendo a través de las diferentes plataformas para retroalimentarnos y atender todas las dudas que tengan. Pasen todos una feliz tarde.